Yo diría que el que se aprueben iniciativas en el Poder Legislativo o que haya reformas a la Constitución, a las leyes, y que se impugnen estas reformas, se acuda al Poder Judicial mediante recursos, controversias, pues todo eso es parte de la normalidad política, democrática, de un verdadero Estado de Derecho, no como era antes, un Estado de chueco o de cohecho. Entonces, ya se aprobó en el Senado esta reforma, se va a publicar y luego, como está anunciado, van a presentar una controversia para que se declare inconstitucional la ley. Eso corresponde al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no hay nada que sea extralegal. Eso es lo que debe de prevalecer siempre, que no existía, porque antes, siempre lo he estado diciendo, se respetaba la Constitución en la forma, pero se violaba en el fondo, desde la época de Porfirio Díaz hasta el sexenio pasado. Habían o hay tres poderes, pero en realidad el poder de los poderes era el ejecutivo, era el presidente. Los otros dos poderes eran apéndices del ejecutivo. Cuando la Suprema Corte se oponía a una decisión del presidente. Acuérdense cuando quisieron en el gobierno de Calderón que se investigara a fondo y se castigara a los responsables del incendio en la guardería ABC. Intervino Calderón, el secretario de Gobernación, hasta amenazaron al ministro Saldívar, y al final no se aprobó la propuesta del ministro Saldívar. Estamos hablando de la pérdida de vidas de niñas, de niños, un asunto lamentable completamente. Ahí estaba el ministro Cosío, que seguramente va a estar el domingo protestando. Corruptazo, conservador, hipócrita, como son la mayoría de ellos. Entonces ahora no. Y esto pues nos debe de llenar de orgullo, porque hay un verdadero Estado de Derecho.
Pero pues suele olvidarse todo esto y quieren confundir y manipular a la gente. Agarran esto como bandera, lo he venido diciendo, ¿no? Cómo pues defienden a Calderón y defienden a García Luna, ¿no? Para eso va a ser la manifestación en contra nuestra. No se pronuncian por lo de García Luna. Si acaso Calderón y eso, con un planteamiento ofensivo para las víctimas, completamente, ¿no? Una falta de respeto a las víctimas. Es decir, lo hice, ordené que se usara toda la fuerza del Estado y lo volvería a hacer. Al estilo de Díaz Ordaz, yo soy responsable. Bueno, ¿y los muertos y los desaparecidos? Por una decisión así, completamente irresponsable, porque no había ni siquiera un diagnóstico, un programa, un plan, nada. Era el uso de la fuerza, fuego, y miren lo que ocasionaron. Pero además, la inmoralidad de decir no me va a temblar la mano y vamos a usar la fuerza, y por el otro lado dedicar toda la Secretaría de Seguridad Pública a proteger a un grupo de delincuentes a cambio de sobornos. Y no dar una explicación de cómo es que sostuvo tanto tiempo y lo convirtió en su mano derecha. Claro, debería de explicar, pero no eso que yo soy valiente y enfrenté a los delincuentes y los voy a seguir enfrentando. Y no hablar de cómo nombró a García Luna y lo sostuvo 6 años, y si sabía o no sabía de lo que hacía García Luna, y los vínculos de gobierno a gobierno entre Estados Unidos y México para llevar a cabo operativos como el Rápido y Furioso y la vinculación de las agencias estadounidenses en el país, sobre todo prácticamente la entrega de la Secretaría de Marina a las agencias de Estados Unidos.
que era una secretaría que se ocupaba de los puertos, de la protección de las costas, y de repente se convierte en una secretaría con equipos de élites entrenados en Estados Unidos para enfrentar a las bandas del narcotráfico, con equipos de los más sofisticados entregados por el gobierno de Estados Unidos, que entraban y salían, hacían lo que querían en el país, violando la soberanía de México. ¿Por qué no explica todo eso? Hay muchísimas cosas, o sea, el papel de los embajadores de Estados Unidos en México, cuando asesinan en Morelos a un Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, y que hacen todo un espectáculo, un montaje, llevan periodistas, vulneran el cuerpo que fue asesinado, le toman fotos con billetes de dólares en todo el cuerpo. Declara el embajador de Estados Unidos de ese entonces de que sí se podía confiar en la Marina, no en el Ejército. Y a la semana, allá en Paraíso, Tabasco, asesinan a toda una familia de uno de los marinos que participan en ese operativo. Y al poco tiempo se va el embajador. ¿A quién le pide Calderón que se vaya el embajador? ¿Quién le concede el que cambien de embajador? Por eso el asunto de García Luna va a ayudar más a que se conozca toda la verdad, para que nunca, jamás se repitan estos hechos lamentables, ofensivos, vergonzosos, que tienen que ver con la corrupción, con el entreguismo, con el mal gobierno. Imagínense, del resultado del juicio queda ahí la información de que manejaban el aeropuerto de la Ciudad de México en 12 años. Si así manejaban este aeropuerto, imagínense los otros. Entonces no es poca cosa. Y ojalá García Luna y su abogado ayuden para que García Luna hable, no solo porque le podrían reducir, sí,
el tiempo que va a estar en la cárcel, sino por la salud pública, lo que contribuye a que se vaya purificando la vida pública en nuestro país.